Buenos días a todos. Creo que ya estamos prácticamente todos los asistentes previstos, así es que nada, empezamos ya. Soy Pablo Jimeno del Departamento Comercial de Zaltor. Está hoy conmigo mi compañero Javier Núñez del Departamento de Preventa y vamos a hablar, como veis en el título, de cómo las soluciones de SolarWinds pueden ayudaros a simplificar proyectos de migración a Azure y también a otras plataformas cloud en vuestros clientes. Para esto, para dar un poco de contexto, empezaremos repasando un poco cuáles son los retos, los que consideramos que son los retos actuales en la gestión actual de TI. Luego veremos brevemente también quién es SolarWinds como fabricante para pasar a tratar el tema más en concreto que nos ocupa hoy, que es el tema de migraciones a cloud y a Azure en concreto. Por último, mi compañero Javier os demostrará en la consola de SolarWinds estas herramientas de las que vamos a hablar durante la presentación. La idea no es tratar todos los temas a fondo porque podríamos estar días hablando de esto, es simplemente que tengáis una idea de, bueno, de cómo de útiles pueden ser estas piezas, estas soluciones de software que tiene SolarWinds y qué podemos hacer desde Zaltor para ayudaros en el desarrollo, en la identificación de este tipo de proyectos en clientes. Empezamos con un poco de historia. Ya sabéis, desde los 60, cuando se utilizaban mainframes principalmente, la tecnología ha ido evolucionando mucho. Esto ha hecho que las aplicaciones que usan clientes cambien mucho y las necesidades de securizar, monitorizar y todo lo que hay que hacer con las plataformas de producción hayan cambiado radicalmente. Siempre, cuando llevamos a cabo proyectos de TI, tenemos que considerar y vigilar estos parámetros que comentamos aquí: coste, visibilidad, velocidad y eficiencia. Y dada la complejidad a la que se está llegando en los entornos con la introducción de todas estas nuevas tecnologías que hemos comentado, lo que SolarWinds propone es una forma sencilla, unificada de hacer una monitorización y tener un control de todas estas infraestructuras, independientemente de si es un despliegue en local, en cloud, nube híbrida, etcétera. Uno de los problemas principales que hay, que normalmente estos trabajos se hacen de una forma fragmentada. Posiblemente tengas varias herramientas, o vuestros clientes pueden estar utilizando una herramienta para monitorizar la infraestructura, otra para aplicaciones, otra para base de datos. Bueno, SolarWinds puede ayudar mucho dándose esta visión unificada que os comentamos. No nos vamos a parar en cada caso, pero principalmente lo que interesa a vuestros clientes es tener un tiempo medio de reparación de cualquier incidente mejor, que les cueste menos hacer toda esta gestión, tener una visibilidad más completa y contar con herramientas que den soporte a cualquier tecnología que estén usando, por moderna que sea. Siempre pensamos que es buena idea, cuando estáis planteando un proyecto a un cliente o cuando vienen con una necesidad, hacer este ejercicio. Es más bien medir cuál es su grado de madurez en monitorización. Esto os ayudará mucho a identificar cuál es la mejor aproximación al proyecto y qué tipo de herramientas van a tener más éxito a la hora de desarrollarlo. Como os digo, no me voy a parar en cada punto. Luego, si queréis, nos podéis pedir la presentación. También os pediría, por favor, que si tenéis preguntas, las dejaréis en el chat y contestamos al final de la sesión por ir más ágiles, ya que hay mucho contenido. Bueno, pasamos ya a ver quién es SolarWinds. Muchos de vosotros ya trabajáis con ellos o los conocéis. Pero por hacer un resumen, empezaremos también con un poco de historia. Es una empresa americana, es una multinacional americana que se fundó en el 99, muy enfocada en principio a herramientas diseñadas para ingenieros de redes y que luego, a lo largo de los años, en estos últimos 20 años, ha tenido un crecimiento tanto orgánico, a base de desarrollos propios, ampliando funcionalidades, como muchas veces por adquisición de líderes en nichos. Pues por ejemplo, Pingdom o AppOptics o otras marcas que estáis viendo aquí. Últimamente también, y esto nos interesa para lo que tiene que ver con Azure y, bueno, y básicamente con muchos de los proyectos en los que estéis, han ampliado mucho el portfolio en lo que tiene que ver con bases de datos. Lo vamos a ver un poquito más en detalle luego.
Deciros que es una empresa que tiene, bueno, es una multinacional, tiene cobertura global. Aquí hay algunos datos que os pueden ayudar a tener una idea de quiénes son. Como veis, cuentan entre su cartera de clientes con prácticamente toda la lista de Fortune 500. Tienen unos 320.000 clientes en el mundo y son más de 2.300 empleados. En EMEA, y particularmente dando soporte a España, la oficina central está en Cork, en Irlanda, y es desde donde proporcionan todos los servicios de soporte, ventas, etcétera. Por resumiendo mucho, SolarWinds tiene como misión dar cobertura a todas las áreas dentro de lo que es la gestión de operaciones IT. Como veis en este gráfico, aparte de cubrir la gestión de red por donde empezaron, vamos de abajo arriba, la infraestructura, bases de datos o aplicaciones, también tienen herramientas de gestión de servicio y, aunque no sea su core, algunas más relacionadas con seguridad que pueden ser muy interesantes y encajar muy bien en ciertos tipos de proyectos. Importante que, debido a su arquitectura, es igualmente fácil desplegarlo en local, en nubes privadas, en nubes públicas. Esto ya lo vamos a ver también un poco más en detalle. Este gráfico puede asustar un poco de entrada. Es un poco el catálogo de módulos o soluciones que componen las herramientas que tiene SolarWinds. Como veis, lo dicho, tienen herramientas para gestión de servicio, para seguridad IT, para red, para infraestructura, para bases de datos y para monitorización y gestión de aplicaciones. Hoy nos vamos a centrar un poco más en las que veis que están recuadradas en rojo. Ahora lo vemos en más detalle. Y ya pasando a lo que es el tema principal de la sesión de hoy, vamos a hablar de, como os decía, cómo estas herramientas os pueden ser útiles en el desarrollo de proyectos de migración. Azure en especial, pero también a cualquier otro proveedor cloud público. ¿Por qué es importante o por qué es interesante? ¿Por qué hemos pensado que os podría interesar asistir a este webinar? Bueno, es incontestable que esto es un mercado en continuo crecimiento. Aquí os hemos querido traer algunas estadísticas que, bueno, estamos seguros de que conocéis, pero es algo que está en auge y que no va a hacer más que crecer en los siguientes años, según las previsiones de todas las consultoras grandes. Respecto a en qué podemos ayudar o en qué podemos ayudaros a través de SolarWinds, bueno, es un poco de sentido común, pero hay veces que se pasa alguno de estos factores por alto y es importante tenerlo en cuenta. Cuando vas a hacer un proyecto de migración, lo primero que tienes que saber es qué vas a migrar, saber cómo está, arreglarlo, si hay algo que arreglar, o optimizar la estructura o la plataforma o los sistemas para saber que no vamos a migrar nada que no queremos. Si hay que hacer alguna limpieza de base de datos o hay que afinar lo que sea, es un buen momento para hacerlo antes de hacer una migración. Tendremos también, normalmente cuando planteéis un proyecto a un cliente, será para un tiempo largo y bueno, incluirá lo que hay que hacer para preparar la migración, lo que son los procesos de migración, qué se espera del resultado de la migración y bueno, también hablando a nivel de costes, será importante, que es el segundo punto, que tengáis herramientas que os permitan dimensionar adecuadamente cuál es esa plataforma de la nube en la que va a acabar el sistema del cliente. Una vez que hemos preparado el entorno para migrarlo, hemos dimensionado lo que queremos o hemos contratado lo que necesitamos en el proveedor cloud, haremos el proceso de migración y después de él necesitaremos comprobar cómo se está comportando todo una vez que ya está en el nuevo entorno. Todo esto es importante, como os imagináis, por los puntos que aportamos aquí. Control de costes, el cumplimiento de SLAs, también, ya que estamos haciendo la migración, conseguir optimizar el rendimiento de las aplicaciones y de las bases de datos. Y dependiendo del sector, puede ser más importante para algunos clientes que para otros, pero para algunos es clave facilitar el cumplimiento de normativas sobre datos. En algunos casos, como sabéis, es crítico. Una de las partes que normalmente bueno, pueden dar más problemas si no se hace bien, y por eso hemos querido detenernos un poco más aquí, es la preparación de las migraciones. Y para este particular, SolarWinds puede ser especialmente útil, como os decíamos, con las distintas aplicaciones de las que disponen en su catálogo.
Una de las funciones que pueden ayudaros a cumplir es analizar el rendimiento del entorno actual. Muy importante el tema de base de datos. Por supuesto, también es crucial identificar las dependencias que haya entre aplicaciones, bases de datos, otros elementos de la infraestructura. Si tienes un problema de rendimiento o hay caídas o hay degradación de servicio, puede ser muy complejo llegar a encontrar cuál es la causa raíz. Y SolarWinds, como veréis un poco más tarde en la demo que va a hacer Javier, os ayuda a solucionar estos problemas de una forma muy práctica, muy eficiente. También es importante, y es otra cosa que suele pasar a veces un poco por alto, establecer una base de datos sobre rendimiento, etcétera, de lo que tenemos antes de migrar a el entorno que tenemos una vez migrado. Con estas herramientas también podréis demostrar a vuestros clientes que habéis conseguido mejoras y darle mucho más valor a vuestro trabajo y al proyecto en sí. En cuanto a base de datos, hay un par de herramientas muy concretas, con unas funcionalidades muy concretas que os ayudarán a capturar metadatos de la información del cliente, a controlar el linaje de datos, a crear diccionarios de datos, cosas que son muy importantes para llevar un buen control de qué datos se están accediendo en la plataforma, quién tiene acceso a ellos, etcétera, etcétera. Importante, como os decía antes, para el tema de normativas. Y no menos importante, como ya hemos comentado también, el dimensionamiento inicial de recursos en Azure. Deteniéndonos un poco en las herramientas concretas para base de datos, este es el catálogo de SolarWinds. En entornos Azure, están dentro del ecosistema de Microsoft, lo que más utilizaréis normalmente será los dos primeros, Database Performance Analyzer y SQL Sentry. También para ayudaros en los procesos de carga o extracción de datos, Task Factory puede ser una herramienta de gran ayuda. Y lo que comentábamos antes de documentar las fuentes de datos, el linaje, todo esto se hace con Database Mapper. Respecto a base de datos, como sabéis, hay un montón de fabricantes, los entornos son muy heterogéneos. Esta diapositiva está aquí para que podáis ver que SolarWinds cubre, como ponemos aquí, más de 20 plataformas. Independientemente de cuál sea el entorno de partida o el entorno destino, muy posiblemente vamos a tener una herramienta que os pueda facilitar el trabajo. Aparte de las bases de datos, otra de las cosas en las que pensamos que es importante hacer hincapié es la monitorización de aplicaciones y de servidores asociados. SolarWinds tiene esta herramienta que se llama Server and Application Monitor, que permite, gracias a que dispone de, como veis aquí, 1.200 plantillas de aplicaciones comerciales y una interfaz que te permite configurar aplicaciones no comerciales, incluso desarrolladas a medida de manera muy fácil. Permite una monitorización del stack completo junto con otras herramientas de la plataforma, como os enseñará Javier, de manera que podréis resolver estos problemas de, oye, tengo una degradación de servicio en esta aplicación o parece que esta base de datos no funciona como debería o no responde. Podréis identificar de forma muy eficaz si el problema es de infraestructura, de la aplicación, de la base de datos, etcétera. La idea de utilizar todas estas herramientas es un poco poder aplicar procesos de mejora continua. Con tres puntos principales: la monitorización de las aplicaciones comerciales o desarrolladas por vosotros o por vuestros clientes que hayáis desplegado en Azure. También la monitorización del rendimiento de los servicios e infraestructuras, plataforma como servicio, en fin, lo que sea. Y insistimos, la optimización y tuning de instancias de base de datos en Azure. Hacemos mucho hincapié en base de datos porque muchas veces suelen ser el problema o el factor principal para rendimientos no óptimos. SolarWinds, después de estos 20 años de desarrollo de soluciones en este área, la última versión de la plataforma que ha sacado se llama Hybrid Cloud Observability. Observability es una palabra que hayáis posiblemente oído últimamente.
simplemente es una evolución del concepto de monitorización. La monitorización, por definición, o por lo menos como era antiguamente, era algo más reactivo. Tú simplemente podías observar y ver qué estaba pasando, te enterabas cuando tenías un problema, pero gracias al uso de inteligencia artificial y otras capacidades, otras tecnologías más modernas, las plataformas de observabilidad lo que te permiten es anticiparte a esos problemas y poder hacer, pues, por ejemplo, previsión de dimensionamiento de recursos de cierto tipo por tendencias de uso de las aplicaciones, bases de datos, etcétera. ¿Por qué considerar, por qué puede ser interesante para vuestros clientes o para vosotros, si vais a dar un servicio integral, considerar herramientas como Hybrid Cloud Observability? Bueno, por la capacidad que tiene para trabajar en las distintas áreas de los sistemas de vuestros clientes, como hemos comentado, bases de datos, aplicaciones, infraestructura, etcétera. Integración con servicios como el mismo de SolarWinds Service Desk o ServiceNow, de provisión de servicios. La plataforma, una de las características más interesantes es que, aparte de tener información de cada una de estas áreas, también provee servicios horizontales que pueden cruzar datos de estos distintos módulos y daros de un vistazo visibilidad sobre, bueno, dónde está fallando algo a través de toda la pila, como decíamos. En cuanto a escalabilidad, bueno, SolarWinds, la mayoría de los clientes que tienen son clientes grandes. Ya habéis visto que están en casi todas las Fortune 500. Nosotros aquí en España, varios clientes de IBEX, de banca, son usuarios de SolarWinds. Pero, como veis, al también ser una solución modular, gracias a la arquitectura, puede muy bien, y de hecho lo hace, dar respuesta a necesidades de clientes más pequeños. No tienen por qué ser todo proyectos enormes. Hay gente que solo le interesa controlar un aspecto muy concreto, o solo necesitan SAM, o necesitan un elemento para monitorizar elementos de electrónica de red. Bueno, se puede hacer y a un coste razonable. Si vais a clientes más grandes, una cosa que no debe preocuparos es la escalabilidad, como estáis viendo aquí. Y algo que también en principio podría parecer difícil para una herramienta o para una suite de software de herramientas tan completa es que uno de los objetivos de diseño, y está conseguido, como veréis en la demo ahora, es que sea muy fácil de usar. Es muy fácil de utilizar por los ingenieros que la operan, y también es muy fácil de desplegar independientemente del entorno del que estemos hablando. En resumen, bueno, lo que ponemos aquí está diseñada para proporcionar esta visibilidad o observabilidad de todos los entornos, ya sea en local, en nubes públicas, en híbridas, en privadas, en fin, lo que necesitéis. Y a través de estos años, una de las cosas de las que se ha preocupado SolarWinds es de proporcionar integración con un montón de fabricantes del sector, como podéis ver aquí. Bueno, con esto creo que ya podréis conocer un poquito mejor SolarWinds y por qué puede ser interesante contar con ellos para este tipo de proyectos. Sin mucho más, voy a dejar paso a Javier para que os comente algo más en detalle la plataforma y podáis verla en vivo. Si te parece, Javier, todo tuyo. Gracias, Pablo. Hola, ¿qué tal? Bien, como veis en esta primera diapositiva que tenéis ahora mismo en pantalla, aquí podemos ver cómo es en realidad toda la arquitectura de la plataforma Orion y de SolarWinds Hybrid Cloud Observability. Como veis, la parte gris, que sería lo que es la plataforma en sí, no es ni más ni menos que una base donde se van a ir insertando cada uno de los módulos que vamos a utilizar para hacer nuestra monitorización. Esta base principal es quien se encarga de proveernos de nuestro servidor web para poder acceder a la consola, y también se va a encargar de hacer los escaneos o las interrogaciones a los equipos, se va a encargar de preparar y de distribuir los servicios comunes que tienen todos los módulos en sí, y también se va a encargar de hacer los descubrimientos, la monitorización, preparar las alertas, los informes, cualquier tipo de evento que exista en el sistema también nos lo va a mostrar los syslogs, traps que podemos agregar o que podemos recoger de cualquier tipo de equipo, preparar mapas, etcétera. Todo esto lo hace lo que sería el entorno gris, ¿de acuerdo?
Aparte de ese entorno gris, siempre podemos incrementarlo con poolers adicionales para poder tener un incremento de nuestra red. También podemos añadir servidores web adicionales en el caso de que necesitemos tener más nivel de usuarios o muchos usuarios o más usuarios de los normales para poder acceder a la plataforma. Podemos tener alta disponibilidad en distintos sitios o distintos puntos donde queramos prepararlo, y aparte, en el caso de tener una instalación grande, podemos también tener la consola Enterprise, que nos va a permitir ya no solo comprobar el estado de una sola consola de Orion, sino de varios elementos o de varias consolas de Orion que tengamos repartidos en nuestra instalación. Dentro de lo que es la consola podéis ver en distintos colores, dependiendo del tipo de aplicación que es cada uno de los módulos que podemos tener dentro de Orion. Nos vamos a centrar en un par de ellos nada más. Nos vamos a centrar en el módulo SAM, que tenéis en verde, que es el módulo de aplicaciones, y nos vamos a centrar en el módulo DPA, que como veis está aparte de la plataforma Orion. Es un módulo que, aunque bien sincroniza contra Orion y sincroniza contra la plataforma y comparte datos con la plataforma, es un producto que se puede instalar aparte de lo que es la consola en sí. Me vais a permitir que comparta mi pantalla. A ver, un segundito. Aquí. Bien, no sé, Pablo, ¿podéis ver mi pantalla? Sí. Yo sí lo Vale, veo, Javier. perfecto, gracias. Bien, este sería el entorno de la plataforma Orion, ¿de acuerdo? En este entorno, como podéis ver, es muy sencillo, es un entorno muy amigable. Podemos fácilmente encontrar dónde están cada uno de los nodos que estamos monitorizando, podemos ver el nivel de alerta que tengamos, podemos ver si tenemos errores dentro de la red, que podamos tener constancia de ellos, la salud de todo el sistema. Podemos ver pues, qué servidores tenemos en estado crítico, en estado encendido o en warning, etcétera. Como veis, es un entorno muy sencillo. Aparte, este entorno es completamente personalizable, con lo cual podemos sin ningún problema añadir o eliminar cada uno de estos widgets o cada una de estas ventanitas que tenemos en nuestra plataforma. Como hemos dicho, nos vamos a centrar en dos módulos de ellos. Uno de ellos es el módulo SAM, donde vamos a poder ver las distintas aplicaciones que tenemos en nuestro sistema. Como bien decía Pablo, a la hora de migrar un entorno a un sistema cloud, lo ideal sería poder tener primero una referencia de nuestro entorno en el sistema actual, comprobar que todo el sistema está funcionando y comprobar cuáles son esos niveles de rendimiento. Y una vez hechas estas comprobaciones y teniendo estos reports de este nivel de funcionamiento, poder hacer la migración a la nube y volver, una vez que está hecha en la nube, volver a hacer otra vez los mismos mediciones, tener otra vez el mismo nivel de control sobre las aplicaciones para comprobar las diferencias de rendimiento que puede haber entre lo que tenemos ahora y lo que tengamos en la nube. De esa manera vamos a poder o bien implementar o bien hacer acopio de recursos en lo que tengamos en nuestros recursos, nuestro sistema que tengamos en nube, para poder ampliar ese rendimiento o mejorar ese rendimiento que teníamos en nuestra plataforma on-site, ¿no? en nuestro propio sistema. Aquí, como podéis ver, pues tenemos todas las aplicaciones de las que consta nuestro sistema, y podemos ver aplicaciones que están en verde, aplicaciones que están corriendo sin ningún tipo de problema, aplicaciones que veis que tienen algún tipo de advertencia. Y lo que me quiere decir con esta advertencia no es que la aplicación esté caída o esté parada, sino en este caso lo que podemos ver es que de todas las aplicaciones que tenemos y que están corriendo, algunas de ellas están detenidas y nos están deteriorando lo que sería el servicio que estamos dando con este tipo de aplicaciones, ¿de acuerdo? Con lo cual, si una de ellas falla, es muy probable de que todo el servicio, perdón, esté fallando en algún momento.
Si entramos dentro de cada una de esas aplicaciones, como podéis ver, podemos ver qué parte de la aplicación es la que está fallando. En este caso, pues en este servidor vemos que está fallando el Internet Information Server, y si pulsamos, como veis, nos vamos adentrando cada vez más en el nivel de monitorización, podemos ver qué es lo que le ocurre a este sistema. En este sistema lo que vemos es que lo que sería el site está caído, ¿vale? Aunque vemos que el sistema está bien, pero lo que sería el servidor de web en este caso, pues lo tenemos parado. Como veis, esto sería a nivel de aplicaciones, en una monitorización que hagamos de cualquiera de estas aplicaciones. Como podéis ver, dentro de nuestro sistema, vamos a ir a aplicaciones otra vez, aparte de lo que sería la monitorización de todas las aplicaciones que vemos, también podemos tener pues un mapa con todos los servicios que tenemos comunes. Podemos comprobar si están funcionando o están caídos en este momento. Podemos ver pues sumarios sobre garantías, aplicaciones, y vemos la salud de todas las aplicaciones que tenemos y en qué momento están o en qué estado están en este momento, de tal manera que podamos comprobar que todo está funcionando, y tenemos datos estadísticos sobre el funcionamiento de estas aplicaciones, de tal manera que podemos comprobar a lo largo de la vida de la monitorización la evolución de ese sistema. Llegado el momento, podemos ver si la evolución de un sistema, por ejemplo, vamos a ver un sistema de base de datos y vamos a poder comprobar toda la evolución de ese sistema. Si comprobamos que vamos cargando cada vez más datos y que el disco se puede ir llenando, podemos incluso hacer una previsión de cuándo se va a llenar el disco y poder actuar antes de que este disco se llene o antes de que la aplicación falle por no tener espacio, poder actuar y poder poner remedio a ese tipo de problemas. En el caso de las bases de datos, lo mismo. Podemos tener nuestra aplicación monitorizando base de datos, y lo que vamos a monitorizar ya no es solo el servidor en sí. Vamos a comprobar que el servidor esté funcionando y que no tenga ningún tipo de problema. También vamos a monitorizar las distintas instancias que tenemos de esa base de datos, de tal manera de que podemos comprobar que los accesos a la base de datos se están haciendo sin ningún tipo de problema y que la base de datos está disponible para su consulta por cualquier tipo de sistema, sin necesidad de tener que estar continuamente entrando a la base de datos, interrogando, ejecutando cualquier tipo de comando, sino que simplemente con nuestro sistema de monitorización podemos comprobar lo que está ocurriendo en la base de datos o en esa instancia en un momento dado. También podemos ver de estas bases de datos que estamos monitorizando qué aplicaciones son las que están usando esta base de datos en cada momento. De tal manera de que podemos tener control, como hemos visto antes, ya no solo de la aplicación en sí, sino que podemos relacionar esa aplicación con qué base de datos está funcionando, de tal manera de que si una de las dos deja de funcionar, no quiere decir que nuestro sistema no funcione, sino que nuestro sistema se va a ver deteriorado porque no va a ser capaz de dar el servicio completo que tiene previsto realizar o para el que se ha preparado. ¿De acuerdo? Bien, pues poco más os puedo enseñar aquí. Cualquiera de las monitorizaciones, como veis, que estamos haciendo, nos podemos preparar un sistema de alertas para que nos alerte en el caso de que haya algún tipo de fallo, etcétera, y nos pueda avisar a nuestro correo de lo que está ocurriendo. Y tenemos distintos reports que son los que podemos utilizar para sacar en papel o para tener con una constancia de lo que está ocurriendo con nuestro entorno, para poder sacar esas estadísticas de rendimiento que hablábamos antes, para poder observar la monitorización antes de hacer esta migración que tenemos prevista a Azure, y una vez hecha la migración poder otra vez sacar los mismos reports sobre las mismas máquinas y comprobar que el rendimiento de nuestro servicio, ya no solo de la máquina en sí o de la base de datos en sí, sino el comportamiento de nuestro servicio esté funcionando todo lo bien que queremos y con la mayor celeridad y con la mayor funcionalidad que podamos disponer. Bien, no tengo nada más. Pablo, ¿tienes algo más que añadir tú? Bueno, sobre esto sí, voy a terminar. Si me puedes ceder Segundo, el dame, control, dame un terminamos la segundito presentación que con un te par de cedo el puntos. control aquí y a ver dónde te tengo. Ya puedes.
Perfecto, pues dadme un segundo que vuelvo a compartir la presentación. Creo que ya la estaréis viendo de nuevo. Sí, Bueno, pues nada, muchas gracias por la demo, Javier. Solo comentar que una vez que sabéis un poco para qué os pueden ser útiles estas herramientas de SolarWinds, como veníamos comentando, quería dejaros algunos datos. Bueno, no lo decimos nosotros, esto es una encuesta que ha hecho SolarWinds en bastantes de sus clientes, 350 clientes, y un poco estos son los datos que han recogido al respecto. Se ha mejorado, como comentamos, la resolución de incidentes, ha bajado el tiempo medio de resolución, y bueno, ya lo estáis viendo aquí. Quiero decir, los beneficios de utilizar este tipo de herramientas de SolarWinds son evidentes. No quería dejar de comentar que aparte del software, con todos los beneficios que ya habéis visto que puede proporcionaros, las soluciones de SolarWinds no es solo software. Y esto es muy importante. Si algún cliente vuestro decide licenciar sobre SolarWinds, va a tener inmediatamente acceso al Success Center con un montón de documentación, software adicional para descargas, etcétera, etcétera. Vosotros, si os certificáis, tendréis acceso al Partner Portal con un montón de herramientas de marketing, todo lo que os pueda ayudar a desarrollar negocio basado en estas herramientas. Y algo que es especialmente bueno y potente en SolarWinds es la comunidad de usuarios. Es lo que veis abajo, que se llama Thwack. Aquí, aparte de poder compartir experiencias, hacer consultas prácticas sobre un caso concreto que estéis tratando, pues estábamos hablando antes de Server and Applications Monitor, este módulo de SolarWinds, que ya sabéis que viene con un montón de plantillas preinstaladas. Pues, por ejemplo, una de las cosas que se comparten en Thwack son plantillas para aplicaciones. Muchas veces vais a encontrar recursos sin coste que de otra manera sería muy difícil de acceder a ellos. Por resumir, SolarWinds lo que proporciona es una cobertura muy amplia de todo lo que es la gestión de IT, la capacidad de tener esta visibilidad o observabilidad sobre el stack completo de tecnologías, independientemente de cuál sea el entorno de despliegue. A nivel comercial es también muy flexible porque tiene este enfoque modular, pero por otro lado tiene estas herramientas horizontales en la plataforma que multiplican la potencia de lo que son los módulos individuales. Y como habéis visto en la demo que ha hecho Javier, es muy fácil de usar, muy intuitiva y a nivel de arquitectura es muy escalable. Ya por último, sí quería comentaros qué ventajas tiene trabajar con nosotros, en concreto con Zaltor, como mayorista de SolarWinds. Bueno, nosotros, si nos conocéis un poco, estamos especializados en distintas áreas. Una de ellas es la monitorización y observabilidad. SolarWinds, como os imagináis, es un producto core de nuestro portfolio en este área. Tenemos una experiencia muy amplia trabajando con ellos y dando soporte a partners en este tipo de proyectos. De hecho, como os decía, hay varios clientes del IBEX, grandes clientes de banca, etcétera. Como os imagináis, contamos con un equipo que tiene el nivel máximo de certificaciones, tanto comerciales como técnicas. Y si estáis empezando a hacer proyectos de monitorización o estáis empezando a hacer proyectos con SolarWinds, creo que podemos ser muy útiles a la hora de ayudaros a arrancar a hacer este tipo de proyectos. En cuanto a, bueno, si lo requerís, la idea, por supuesto, es que vosotros seáis capaces de prestar estos servicios alrededor del software de SolarWinds. Pero para los primeros proyectos, como os digo, podéis contar con nosotros para ayuda en instalación y puesta en marcha, para realizar POCs en clientes, incluso para darles formaciones o hacer consultoría. También, como mayorista del fabricante, proporcionamos un primer nivel de soporte postventa. Y bueno, tampoco mucho más. Agradeceros una vez más la asistencia. Como os decía, si nos solicitáis la presentación os la enviamos. En estos links que veis aquí tendréis acceso a descargar demos y tenéis nuestras direcciones de email para cualquier consulta, ya sea comercial para mí o técnica para mi compañero Javier. Creo que ya has, Javier, contestado algunas de las preguntas que había a través del chat. Si no hay ninguna más nueva, pues creo que podemos cerrar la sesión. por mi parte no hay nada más.
Perfecto. Pues nada, lo dicho, muchas gracias de nuevo a todos y muy buenos días. Gracias a todos, buenos días.